1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo son uno, un cuerpo, así es con Cristo. Porque por un solo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, judíos o griegos, esclavos o libres, y todos fueron hechos para beber de un espíritu. Porque el cuerpo no consta de un miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, porque no soy una mano, no pertenezco al cuerpo, eso no lo haría menos parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy un ojo, no pertenezco al cuerpo, no lo haría menos parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera un ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el cuerpo fuera un oído, ¿dónde estaría el sentido del olfato? Pero como Dios ordenó a los órganos en el cuerpo, cada uno de ellos como Él eligió, si todos fueran un solo órgano, ¿dónde estaría el cuerpo? Como hay muchas partes, pero un cuerpo, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no te necesito. En cambio, las partes del cuerpo que parecen más débiles son indispensables. Y aquellas partes del cuerpo que pensamos menos honorables, las investimos con mayor honor. Y nuestras partes impresentables son tratadas con mayor modestia, algo que nuestras partes más presentables no requieren. Pero así ajustó el cuerpo Dios, dando el mayor honor a la parte inferior para que no haya discordia en el cuerpo, pero que los miembros puedan tener el mismo cuidado entre sí. Si un miembro sufre, todos sufren juntos. Si un miembro es honrado, todos se regocijan juntos. Ahora ustedes son el cuerpo de Cristo, individualmente miembros de Él. Y Dios ha designado en la iglesia primero apóstoles, segundo profetas, tercero maestros, luego hacedores de milagros, luego sanadores, ayudantes, administradores, los que hablan en varios tipos de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Poseen todos dones de sanidad? ¿Todos hablan en lenguas? ¿Todos interpretan? Deseen fervientemente los dones superiores. En estos domingos por la noche estoy tomando una serie de charlas, en lugar de sermones, sobre la membresía de la iglesia. Así que espero que los visitantes de esta noche no se sientan decepcionados. Esto se hace deliberadamente para que aquellos de ustedes que no pueden asistir a las clases de membresía durante la semana puedan escucharlas ahora. También es como un curso de actualización para aquellos que son miembros y en general para ver la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la iglesia. Es muy fácil caer en la trampa de pensar que el cristianismo es un asunto completamente privado de un hombre entre él y Dios. Pero está bastante claro en la Biblia que un cristiano completo es alguien que no solo está relacionado con el Señor, sino con otros cristianos en la comunión de la iglesia. Antes de estudiar nuestro tema de esta noche, vamos a cantar Soldados Cristianos Adelante. Una de las preguntas que he escuchado debatir en los últimos años es esta: ¿es la iglesia un organismo o una organización? ¿Es algo que debe considerarse como una planta que crece por sí misma y que no debe tocarse? Y si uno lo hace es muy probable que se dañe. ¿Debemos dejar las manos fuera de ella? ¿Crecer espontáneamente? ¿O es más bien como una máquina engrasada que necesita ser atendida por manos humanas y cerebros humanos obligados a trabajar y hacerla producir? Los que toman la primera posición usualmente tienen un sentimiento profundo de que lo espontáneo es más espiritual, que una oración del corazón está destinada a ser más espiritual que una oración de un libro, que un himno que cantas porque quieres cantar va a ser más espiritual que decirle a una congregación que se levante y cante el himno 520 o cualquier otro. Está el sentimiento de que estamos matando a la iglesia con comités. Ahora, lejos de mí sostener los comités desde este púlpito. Desperdician horas y gran parte de mi vida se ha gastado en ellos. Pero quiero hacer frente a esta idea de que, de hecho, la iglesia debe pasar sin una organización, que debemos prescindir de los comités, que simplemente debemos permitir que los cristianos se agrupen como lo deseen, se reúnan aquí y allá, como creen que lo necesitan,
pero no tratar de organizarlo. Y sobre todo no tener roles de membresía ni nada de eso. Dejemos que la iglesia crezca espontáneamente. Ahora mi corazón es muy comprensivo con este punto de vista, porque creo que el Espíritu Santo es como el viento, y el viento sopla donde quiere y no se puede controlar. Viene de aquí y se va para allá y puedes sentirlo cuando te golpea. Lo que voy a intentar decir esta noche es esto, y creo que es una ilustración de actualidad, en vista de los intereses de nuestro primer ministro. El viento puede comenzar donde quiera y puede terminar donde quiera, pero si tienes un yate que está bien organizado para atrapar todo ese viento, si tienes un yate que navega preparado para atrapar el viento, es probable que llegue mucho más lejos. Me parece que este es el tipo de equilibrio que necesitamos en esta pregunta. Si hacemos de la iglesia una organización puramente humana y tratamos de administrarla con ingenio y energía humanos, haremos un fracaso tristísimo. Por el contrario, si no tenemos organización, ni patrón, ni estructura, entonces, aunque puede haber chispas de vida y compañerismo aquí y allá, creo que el impacto de la iglesia no va a ser el que podría ser. Hay una manera de organizar la iglesia para atrapar cada pedacito de viento del cielo. También hay una manera de organizarla para que esté completamente fuera del viento. Así que tratemos de lograr un equilibrio en esto. Quiero comenzar hablando de 3 imágenes de la iglesia en el Nuevo Testamento. Todas combinan la vida con la organización, y ambas son necesarias para tener una imagen completa. En primer lugar, la iglesia en el Nuevo Testamento se describe como un edificio de fe. En segundo lugar, como una novia. Y en tercer lugar, como un cuerpo. Cada una de estas imágenes implica vida con organización. Y no creo que esté presionando demasiado las imágenes al incluir ambas. Tomemos primero el edificio. Las raíces de esta imagen se remontan al Antiguo Testamento, donde las páginas de la Santa Palabra de Dios se entregan a meros detalles arquitectónicos. Lean el libro del Éxodo, por ejemplo, y observen que muchos capítulos en ese libro tratan sobre cosas pequeñas, como muebles y accesorios de puertas para el tabernáculo. Es algo extraordinario que el libro de Dios en la mente de algunas personas desperdicie tantas páginas en este tipo de cosas. Detalla el tipo de cosas que hemos estado tratando de resolver en el comité del nuevo edificio. Hemos estado discutiendo recientemente sobre las manijas de las puertas. Nos tomó aproximadamente un cuarto de hora o más para decidir qué manijas de las puertas irían en la nueva iglesia. ¿Cómo es esto? ¿Es el trabajo de un comité discutiendo las manijas de las puertas? Pero cuando lees la palabra de Dios está ahí, demasiado extraordinario. Más tarde, cuando el templo reemplazó al tabernáculo, el detalle que Dios ha incluido en su palabra sobre cada mueble es fascinante. Los detalles para Dios son importantes. Ahora, por supuesto, cuando llegamos al Nuevo Testamento, no hay instrucciones sobre los edificios materiales físicos. Ellos ministraron en gran medida en edificios prestados. Usaron el patio del templo, usaron una sala de conferencias prestada, una sinagoga donde pudieron. También usaron una casa grande con una habitación grande. Así que simplemente se las arreglaron con los edificios, los que pudieron. Pero es interesante que tenían edificios. No hay ningún principio en el Nuevo Testamento sobre adorar al aire libre. Usaban edificios donde podían. En nuestros días la forma más económica de tener edificios para la obra de Dios es instalarlos uno mismo. Es más económico hacerlo a largo plazo que alquilar para ministrar una sala de conferencias. Pero en el Nuevo Testamento no tenemos mención de edificios físicos por esta razón. De hecho, ahora hay otro edificio que Dios necesita en la tierra. En el Antiguo Testamento, el edificio que Dios usó para sus propósitos estaba hecho de tablas de madera y plata y oro y tapices y otras cosas. Pero en el Nuevo Testamento Dios tiene un tipo diferente de edificio. Y Pablo habla de que la iglesia es un edificio en el que los cristianos individuales están bien enmarcados y articulados. Él tiene todas las instrucciones del constructor ahí, para hacer la habitación donde vive Dios. ¿Dónde vive Dios ahora? En un edificio compuesto por personas. No hay duda de que un edificio debe estar muy bien organizado. Si vieron las especificaciones de nuestro centro nuevo, se van hasta el detalle. Y el edificio no se puede armar sin organización. Por lo que la organización está ahí, en esta imagen. Pero ¿dónde está la vida? Un edificio es una cosa muerta de ladrillos y cemento. ¿Dónde está la vida?
La respuesta está en el Nuevo Testamento y habla sobre este edificio de la iglesia compuesto de piedras vivas. Ahí está la vida. De modo que casi te imaginas que es una metáfora mixta, pero a la Biblia no le importan las metáforas mixtas. Un edificio en el que cada piedra palpita con vida. Pero ¿pueden imaginar qué tipo de edificio será si cada piedra palpita por sí sola y se aleja trotando en su propia dirección? Es vital que estas palpitantes piedras estén bien encuadradas. Ahora, si no les gusta la palabra organización, estoy muy feliz de hablar sobre marco. Enmarcado adecuadamente en la construcción o cualquier otro término que use, pero no hay duda de que Dios nunca tuvo la intención de que los cristianos fueran muchas piedras vivas rodantes que van en todas las direcciones que puedan imaginar, sino piedras vivas organizadas juntas, enmarcadas juntas, estructuradas juntas, para hacer un trabajo juntos, para que Dios las habite y use. Esa es la primera imagen. La segunda imagen que tenemos es la de una novia. Y aquí me pongo elocuente. Tenemos varias bodas este año y siempre es una ocasión muy romántica. Ahora, esta atrevida metáfora comienza de nuevo en el Antiguo Testamento, donde Dios le dice a Israel: me he casado contigo. Eres mi esposa, estoy celoso de ti. No voy a compartirte con nadie. Eres mi esposa y no tendrás otros dioses aparte de mí. Yo soy tu esposa. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Jesús dice: soy el novio. La misma imagen, la misma relación. Y Pablo va tan lejos como para decir que todo verdadero matrimonio es una imagen de la relación entre Cristo y la iglesia. Ahora, ciertamente, en esta imagen hay vida. Una novia radiante en el día de su boda. Hay vida ahí. Pero también habrá organización. Ha habido organización antes del día de la boda. Si no les gusta la palabra organización, usemos planificación. Todos empiezan diciendo que su boda va a ser una boda sencilla, solo unos amigos. No hay arreglos para hacer. Cada uno de nosotros aprende de la manera difícil. Si vamos a invitar a tal, tendré que preguntarle también al otro. Y así los invitados se suman y piensas que ahora tendrás que tener otro lugar para la recepción y los arreglos continuarán. Pero hay que tienen que ser arreglos para una boda. Debe haber organización. Si va a ser la boda, ¿qué se supone que debe ser? Habrá organización después. Como descubres cuando haces tu primer presupuesto semanal de los quehaceres de la casa. Todo tipo de planificación. Hay vida y hay planificación. Ahora el Nuevo Testamento, al decir que la iglesia es una novia, está concentrándose en esto. Solo hablas de una novia en relación con una boda, no en relación con el matrimonio. Si te presento a mi esposa y te digo que conozcas a mi novia, creo que pensarías que o acabamos de casarnos la semana pasada o que estamos a punto de casarnos. Yo hablaré de mi esposa después de que nos hayamos casado. La novia está conectada con la boda y la iglesia de Jesucristo está ansiosa por casarse. Alguien una vez me preguntó por qué no estaba casado Jesús y le dije que lo estaría. Esta es la imagen del Nuevo Testamento. La iglesia de Jesucristo es su novia. Él quiere casarse con todos nosotros. Y Pablo le dice a los cristianos en Corinto: te has prometido, te desposaste, te comprometiste con Cristo. Por lo tanto viene la súplica a la iglesia. Cristo te quiere sin mancha, sin arruga, ni ninguna mancha el día de tu boda. Él te quiere de blanco puro, casta, hermosa. Ese es el incentivo a la santidad. Por eso aquí nuevamente tenemos arreglos importantes. Y la novia debe arreglar su vestido de novia. Ella arreglará su parte, su vestidura para la boda. Pero voy a agregar una parte aquí. Parece extraño si nunca escuchas sobre el regreso del Señor en una iglesia. Porque esa es la boda. ¿Qué pensarías de una novia que te contó sobre las damas de honor, del vestido, la recepción, todo menos el novio? Y le preguntan, ¿qué pasa con el novio? Ah, sí, va a estar. ¿Por qué no lo menciona? Esa es la gran cosa, es el centro de todo. La novia está encontrando al novio. En Arabia, donde vivíamos mi esposa y yo, era increíble ver las bodas árabes. Son bastante diferentes de las nuestras. Se escucha que bajan los autos por la carretera, taxis llenos con árabes, que no sé cómo hacen para meterse. El conductor con la bocina permanentemente. Y podías escucharlos venir y sabías que era una boda. Corríamos al balcón de nuestro piso y mirábamos hacia abajo. Iban en procesión. El novio estaba en el auto delantero y él iba por su novia. Va hasta su casa y la trae de vuelta triunfalmente para la suya.
Esa es la forma en la que lo hacen. Y es esta imagen que se encuentra detrás de la novia en el Nuevo Testamento. La iglesia se va a juntar. Él viene y nos llevará a estar con él. Y cada iglesia que es verdaderamente una novia hablará mucho del regreso de Cristo. Es el casamiento. No podemos esperar por eso. Estamos desesperados por ver su rostro. Y la tercera imagen es la imagen de un cuerpo. Y dice que si piensas en tu cuerpo humano y luego lo asocias con la iglesia, es así. Tienes la imagen. Esta imagen no comienza en el Antiguo Testamento por una razón muy simple. En aquellos días la idea de que Dios podía tener un cuerpo estaba más allá de sus sueños más salvajes. No podían imaginarlo. Pero luego vino Jesús y vieron un cuerpo. Y encontraron que la plenitud de la divinidad moraba en él corporalmente. Y descubrieron que Dios tenía un cuerpo en Jesús. La idea de que Dios podía tener un cuerpo se puso en las mentes de hombres y mujeres. Y luego Jesús dijo, ahora yo me voy de este cuerpo, me voy, pero ustedes van a ser mi cuerpo en la tierra. Van a continuar con mi trabajo. Voy a llevarlo a cabo a través de ustedes. La iglesia debe ser mi cuerpo. Estas manos que miro ahora en este púlpito, me digo a mí mismo, son las manos de Cristo. Eso es horripilante. Y puedo decir que puede que malinterpreten lo que quiero decir, pero es la verdad. Si creen que estoy siendo obstinado con esto, mira tus propias manos y di, estas manos son de Cristo, para hacer su trabajo en la tierra. Estos son los labios de Cristo, para hablar por Él. Cuando miras un cuerpo, descubres la vida y la organización. El cuerpo que estoy usando ahora es la cosa más maravillosamente organizada. Tal es así que los científicos todavía están tratando de descubrir la organización de cada pequeña célula de mi cuerpo. Es más complicada que la computadora más complicada. Sin embargo, aquí está, y todas mis células están trabajando para permitirme hablar con ustedes esta noche. Organización, sí. Estructura, sí. Si mis células comienzan a comportarse al azar, si alguna de mis células comienza a dividirse sin que el cuerpo le diga, estoy en problemas. Si mi cuerpo deja de hacer lo que dice mi cabeza, estoy en problemas. Hay organización y hay vida. Estas dos cosas nunca deben enfrentarse entre sí, a menos que te hayas organizado demasiado y hayas matado al hombre. Lo contrario es que tu vida sea tan animada que ya no esté ordenada y lleve a la confusión. Dios no es un Dios de confusión o caos, es un Dios de orden. Y Él mismo es un organizador. Espera que la iglesia esté organizada correctamente. Ahora podría haber tomado estas tres imágenes y decir que la iglesia es un edificio de fe, porque sus piedras vivas son creyentes. Podría haber dicho que la iglesia es una novia de esperanza, esperando constantemente el regreso de Cristo. Podría haber dicho que la iglesia de Cristo es un cuerpo en el que los varios miembros deben trabajar juntos, en amor, o el cuerpo no será efectivo. Por eso usamos la palabra miembro en la iglesia. No nos referimos a lo que en un club o una sociedad se refieren al decir membresía, un nombre en los libros. Queremos decir mucho más, algo más profundo. Si un asesino mata a alguien y corta el cuerpo, nos dicen que ha descuartizado, desmembrado el cuerpo. Entonces, entendemos que separó las extremidades y los órganos. Si la gente se corta una de otra en la iglesia, es desmembrar. Y para nosotros la membresía que tienes en un cuerpo es muy importante. Recuerdo que me fui de vacaciones una vez y tuve dolor de muelas todo el tiempo. Mientras todos nadaban y jugaban al tenis y se divertían, me senté en una silla sintiendo que si alguien me ponía una bomba atómica en la boca le agradecería. Era un periodo de vacaciones y el dentista estaba ausente y era miserable. Solo un pequeño diente, lo señalo, pero se ha ido. Pero este pequeño espacio allí, todo mi cuerpo sufrió y sufrió. Porque ven que está relacionado con el cuerpo. Una sola cosa está mal, pero está estropeando todo. Cuando un miembro se regocija, todos se regocijan. Esa es la imagen. Esta estructura de la organización, pero está llena de vida. Este es el equilibrio único, que es tan difícil de lograr. Hay quienes parecen tan interesados en la organización que solo tienen que seguir multiplicando, comités y maquinaria, y todo parece estar cada vez más muerto. Y hay quienes van tanto por la vida que no pueden detenerse para estructurar e ingresar a la organización de la iglesia. Y no pueden ser lo suficientemente pacientes como para soportar estar estructurado en una confraternidad.
Juntemos a ambos. Ahora, la verdadera pregunta no es si la iglesia está organizada o no, sino quién organiza y cómo. Y ese es el problema real. Una iglesia puede organizarse adecuadamente o puede estar mal organizada. ¿Hay un patrón en el Nuevo Testamento sobre cómo debe organizarse la iglesia? Sí, lo hay. Hay 3 cosas que creo que en el Nuevo Testamento dice. De las 2 primeras estoy absolutamente seguro. La tercera es discutible, así que pueden venir después y discutirlo conmigo a las 8, con una taza de té. Aquí están. Les doy los 3 ahora y luego hablaré de ellos. Jesucristo es la mayor autoridad. Esa es la primera cosa. Si Él no está, no estás bien organizado. En segundo lugar, el Espíritu Santo es el director gerente. Si Él no está, no estás bien organizado. Y en tercer lugar, la iglesia local es la unidad básica. Voy a adelantarme a eso y hablar después. Estos me parecen los 3 pilares de la organización en la iglesia local. Debemos organizar nuestros asuntos de tal manera que nadie sea la cabeza sino Cristo, que nadie más que el Espíritu Santo sea el director gerente y que la iglesia local sea la unidad básica en la que se trabaja. Ahora tomemos la primera. Es su iglesia, no la nuestra. Si la iglesia es un edificio, Él es el cimiento, Él es la piedra angular y Él es la piedra final. Es esencial para el edificio. Si sacamos el cimiento de la piedra angular y la piedra final, francamente hemos terminado. La iglesia se derrumbará. Si la iglesia en segundo lugar es una novia, luego Él es el novio. Y no se puede tener una novia sin novio. Solo de vez en cuando pasa lo contrario. Y recuerdo una boda espantosa cuando la novia llegó 25 minutos tarde. El pobre novio estaba casi listo para el hospital. ¿Qué pasa con una boda con una novia y sin novio? Si la iglesia trata de ser la novia sin el novio, no hay boda. Si la iglesia es un cuerpo, ¿qué puede ser un cuerpo sin cabeza? Cristo es la cabeza del cuerpo de la iglesia. Por lo tanto, es su iglesia y la dirige. Y la forma de gobierno de la iglesia de hoy debe ser exactamente la misma que en los días de su carne. Cuando llamó a 12 hombres, no los puso en una democracia y dijo, de vez en cuando voy a pedirles que voten y vamos a hacer lo que la mayoría de ustedes decida. Dijo, síganme, les diré a dónde vamos. Yo los enviaré, yo decidiré todo. Yo soy su Señor y Maestro, y me llaman así y hacen bien. La iglesia nunca tuvo la intención de ser una democracia. Estaba destinada a ser una dictadura. O si esa palabra es ofensiva, un reino, en el que el rey es Cristo. Y cualquier cosa que busques en el lugar de Cristo está dañando la organización de la iglesia. Martín Lutero llamó al Papa el anticristo. Y recientemente leí un libro en el que algunos católicos romanos estaban de acuerdo con él. Y lo que él quería decir es que anti no significa contra, opuesto. Anti en el idioma griego significa en lugar de. Y anticristo, como es usado en la Biblia, significa cualquiera que se ponga en el lugar de Cristo. Y Martín Lutero llamó al Papa anticristo porque dijo que estaba tomando un homenaje y una oposición y una adoración que era debida solo a Cristo. Antes de que piensen que estoy tirando ladrillos sobre la cerca denominacional, déjenme decirles que es posible que una iglesia bautista haga lo mismo. Si alguna vez escucharon la frase la iglesia del reverendo fulano de tal, de alguna manera amorosa deben reprender a quien dice esa frase. ¿Alguna vez han oído hablar a personas diciendo me gustaba más el último ministro? ¿O me gusta más el nuevo ministro? ¿O normalmente me gusta más el próximo ministro? Soy de Pablo, soy de Cefas, soy de Apolos. Dijeron eso en los días del Nuevo Testamento. Eran seguidores de seres humanos. Y Pablo dijo, ¿fue Pablo crucificado por ustedes? ¿Fue Apolos crucificado por ustedes? Solo hay un jefe de la iglesia. Así que no importa si es un pastor de una iglesia bautista, o el papa en una iglesia romana, o un obispo en la iglesia anglicana. Cualquier hombre que reemplace a Cristo, de alguna manera se ha convertido en anticristo en espíritu. Y la cabeza de la iglesia ya no es la cabeza que debería ser. Eso es lo primero en la organización.
Pero ahora tenemos un problema. La cabeza de la iglesia está en el cielo. Jesús está en el cielo, más alto a la diestra de Dios. Y su cuerpo está en la tierra. ¿Cómo se conecta la cabeza con el cuerpo? Es un problema real. Y lo pongo simple porque ahí es donde está todo el problema. Y el debate está aquí, en todos los círculos ecuménicos. ¿Cómo la cabeza controla el cuerpo desde el cielo? Y la respuesta es que la cabeza en el cielo debe tener un vicario en la tierra. Debe tener a alguien en la tierra que lo represente. Eso es absolutamente imprescindible. El cielo es muy lejos para que él lo controle. El cuerpo en la tierra. Así que tiene que tener alguien aquí. Esa palabra vicario es muy interesante. En Inglaterra, en los primeros días, el hombre que tenía la cura de almas en una parroquia se llamaba cura. La palabra francesa cure es la misma palabra. Pero luego llegó un día en el que el cura o cura de almas tenía varias parroquias, por lo que luego tenía vicarios a su cargo, porque la palabra vicario significa diputado sustituto. En la parroquia local era el diputado del cura. Ahora en la iglesia de Inglaterra intercambiaron lugares. Los curas son el vicario, que es el diputado, y el vicario se ha convertido en el diputado del obispo. Pero la palabra vicario significa lo mismo, sustituto. Déjeme decir aquí que el Espíritu Santo es el vicario de Cristo en la tierra. Jesús está en el cielo, pero el Espíritu Santo está en la tierra. Voy al Padre, enviaré a alguien para que se haga cargo. Y ese alguien más es el Espíritu Santo de Jesús. Un niño definió el Espíritu Santo y dijo, el otro yo de Jesús. Me gusta esa definición. El Espíritu Santo ha venido y él tiene la misma mente. Está en contacto con Jesús. Puede interpretarnos y por lo tanto la iglesia local debe estar organizada para que el Espíritu Santo pueda hablar y decirnos lo que Jesús piensa. Ahora otra vez puedes sustituir el Espíritu Santo por otra persona. Puedes hacer algo peor que eso y es tomar tus propias decisiones y luego reclamar la autoridad del Espíritu o aún pedirle que apruebe tus planes. ¿Cómo es posible evitar esto? ¿Cómo puede asegurarse una iglesia ser guiada por el Espíritu Santo? Hay dos requisitos fundamentales para mantener el Espíritu Santo en la iglesia. No hay garantía de que Él se quede porque somos una iglesia. No significa que siempre estará ahí. ¿Cómo te aseguras de que se quede? Dos cosas. Primero que todo, debes asegurarle de que en la membresía de la iglesia solo haya verdaderos cristianos. Eso es lo primero. Porque quien no es cristiano no tiene el Espíritu Santo, no lo puede tener. El mundo no puede recibirlo, dijo Jesús. Y si dejas entrar en los miembros de la iglesia a aquellos que no han nacido de nuevo del Espíritu, entonces el Espíritu Santo tarde o temprano será expulsado de la iglesia. Por lo tanto, cada iglesia debe ver que los que se unen aman al Señor Jesús. En segundo lugar, la segunda calificación es que los líderes de la iglesia sean hombres que estén llenos del Espíritu Santo. Es posible ser un cristiano y no estar lleno del Espíritu Santo. De hecho, Pablo dijo que hay dos clases de cristianos en todas las iglesias, que él llama carnal y espiritual. Aquellos que aunque son cristianos, todavía confían en la carne. Todavía confían en el ingenio y la energía humanas. Todavía se comportan como lo hacían antes. Y el cristiano espiritual es quien dice que el Espíritu Santo lo gobierna. Así que necesitamos todos los miembros cristianos y todo el liderazgo lleno del Espíritu Santo. Escojan de entre ustedes hombres llenos del Espíritu Santo y sabiduría, y luego el director gerente de Cristo organizará la iglesia y las cosas que hagan serán bendecidas con vida. Si las organizan sin el Espíritu Santo, créanme, esa es la forma más rápida de firmar su sentencia de muerte. Pueden mantenerlo durante meses o incluso años, pero se vuelve muerto y hueco. Eso me lleva a la tercera y última pregunta esta noche. Y aquí no sé cómo haré, caminaré en suelo escabroso, pero suban y les conseguiré ayuda a las 8:30. ¿Qué tipo de patrón de liderazgo debería tener la iglesia local? Esa es la pregunta crucial. Y quiero tratar con dos puntos de vista extremos y luego buscarles la verdad en algún lugar en el medio. Una posición extrema es el de la dictadura de un hombre, que puede ser
tan lleno del Espíritu Santo que puede guiar infaliblemente la Iglesia. Otra vez no quiero llegar al Papa, pero esto puede suceder a un nivel local, donde una misión o un salón está dirigido por un hombre que dicta a todos los demás. Busco en las Escrituras y no hay lugar para un liderazgo de un solo hombre en una iglesia. En ningún lugar se menciona y no hay directiva para este patrón. En el extremo opuesto hay una visión extraordinaria que es muy común entre los bautistas y otros, que es exactamente lo opuesto a la dictadura, que es lo que yo llamaría una democracia. Es una palabra que nunca encontrarán en este libro. Es en el que se piensa que el gobierno es por mayoría, por voto de los miembros, y que cada miembro tiene un veto o un voto y puede dar su opinión y bloquear las cosas, y levantarse y decir lo que sienta. Y que cuando se haya encontrado lo que la mayoría piensa, la mayoría de los miembros de la iglesia local será infaliblemente correcto en el Espíritu Santo. Este libro no nos anima a creer que las mayorías invariablemente tienen razón. Una y otra vez, Dios tuvo que trabajar a través de las minorías para que la iglesia volviera a alinearse. Ahora, ¿cómo funciona entonces el liderazgo? En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo parece trabajar en dos principios. En primer lugar, trata con las iglesias locales por separado. No trata con las denominaciones o con las iglesias nacionales. Trata con las locales. Cada vez que en el Nuevo Testamento viene esa unidad en la que puede comunicarse directamente con el creyente en común, no da decisiones que se transmiten en una pirámide de poder. En última instancia se informan, o en última instancia se informa a los creyentes locales. Él habla con la unidad en la que puede hablar directamente con cristianos locales, ya sea la iglesia en Corinto, o Éfeso, o Filipo, o cualquiera. Y justo al final del Nuevo Testamento, en un libro que fue escrito posiblemente en 90 años después de Cristo, o más, 60 años después de que Cristo murió, uno nota que el Espíritu Santo habla a la iglesia en la Odisea, a la iglesia en Sardis, y dicen, escuchen lo que el Espíritu les dice a las iglesias, no a la iglesia, sino a las iglesias. Y creemos que es un principio profundo de la organización del Espíritu Santo, que Él habla a la comunidad local y llega directamente al creyente. Y esto significa que cada creyente puede sentir que ha estado presente cuando el Espíritu Santo habló. Él se comunicó conmigo directamente y me habló en la confraternidad. Ahora ese es el primer principio. Y lo segundo es que Él habla a las iglesias locales a través de los creyentes. Y de dos maneras. Y con esto cierro. A través de las mentes de un grupo y de las bocas de los individuos. Estas son las dos maneras bíblicas del Espíritu Santo hablando. Tan pronto como sea posible, una iglesia necesita un grupo de hombres maduros y llenos del Espíritu que van a ser los líderes o ancianos de esa iglesia. Y el Espíritu Santo hablará a través de ellos mientras piensan, mientras oran sobre los problemas y oportunidades que enfrenta esta confraternidad. Ahora, no importa cómo lo llamen, diáconos, ancianos, consejeros de la iglesia parroquial, lo que fuera. El principio es el mismo, que en cada confraternidad el Espíritu Santo quiere hablar con esa confraternidad a través de una minoría, que son los líderes llenos del Espíritu. Esa es la primera. Pero ese no es exclusivamente el canal del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo puede usar las mentes de un grupo de líderes, puede usar la boca de cualquier creyente individual para guiar la iglesia. Y esta es una de las cosas más gloriosas que se manifiestan en 1 Corintios 12. La lista de dones que se da ahí, escuchen algunos de ellos. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, palabra de profecía, palabra de lengua, palabra de interpretación. Casi todos los dones mencionados tienen palabra, un don a través de la boca. Una y otra vez en el Nuevo Testamento se descubre que el Espíritu Santo no solo habla a través de los líderes a una confraternidad, sino que llena a un hombre
o a una mujer y ellos profetizan, o dan una palabra de sabiduría o conocimiento. Y una persona puede ser utilizada en la confraternidad para hablar. Ahora notarán que dije las mentes de los líderes y la boca de los individuos. Porque donde se da un don de palabra, de sabiduría, de conocimiento, la mente de esa persona no habrá sido usada. Será una palabra en la boca que ha sido proporcionada directamente por el Espíritu Santo. ¿Cómo resolver esto en la práctica aquí en la iglesia? Bajando directamente a la tierra desde el cielo más alto, para Guilford, lo hacemos de manera muy simple. Una vez al mes, cada 4 semanas, el jueves por la noche, el tercer jueves del mes, tenemos una reunión de miembros de la iglesia. ¿Creen que lo hacemos porque somos una democracia y porque creemos que todos los miembros tienen que decir lo que piensan? No crean eso. Si esa fuera la razón, entonces tendríamos un voto por correo para aquellos que no pudieron venir. Porque también querríamos saber qué piensan. Pero nunca hacemos eso. Nunca les pedimos su voto. ¿Por qué nos reunimos en una reunión de la iglesia? Por 2 razones. En primer lugar, porque en esa reunión habrá un grupo de hombres que han sido apartados como líderes en esta confraternidad, que han orado y pensado en las necesidades de la comunidad, que vienen a la reunión con sus pensamientos bien formados. Y oramos y creemos que el Espíritu Santo está usando sus ideas para hablar y decir a esta iglesia, esta es la manera, caminen en ella. Por supuesto, si ustedes creen en la democracia estricta, ustedes dirán, todas las reuniones de la iglesia son una expresión de los deseos de los diáconos, y no es así tampoco. Porque como ven, tiene que haber una respuesta. No hay una fuerza coercitiva. Solo hay moral y autoridad espiritual para decir, esta es la forma en que lo sentimos. ¿Aceptas responder a esta forma? Pero también nos reunimos en una reunión de iglesia porque es posible y maravillosamente probable que si nos reunimos juntos para orar, Dios podría utilizar cualquier persona en la reunión para ponerse de pie y dar una palabra que dé la dirección a la comunidad para moverse. ¿Se dan cuenta de cómo funciona? Nos hemos reunido en una reunión para pedirle al Espíritu Santo que nos hable. No estamos allí para averiguar la mente de los hombres, ni de los diáconos, ni de los miembros. Estamos allí para conocer la mente de Cristo. Y encontramos que en el Nuevo Testamento que cuando se reunieron juntos y oraron y buscaban la mente del Señor, el Espíritu Santo se las daba. Con gracia, ya sea a través de sus líderes o a través de una persona ungida en el grupo. Así es como tratamos de resolverlo. En un nivel tenemos una reunión de la iglesia donde pedimos al Espíritu Santo que nos hable a través de nuestros líderes designados y a través de cualquier persona ungida por el Espíritu Santo para hablar en esa reunión. Por otro lado, esta iglesia también cree firmemente que no debe estar bajo ninguna autoridad, sino la del Espíritu Santo. Y por lo tanto no estamos bajo ningún consejo, ningún obispo, ningún testaferro, no estamos bajo nadie, más fuera de esta iglesia. Nadie puede decir qué hacer. Nadie puede venir y decir, hemos decidido que Guilford debe hacer esto. Solo tenemos una cabeza, un director general y vamos directamente a él. Eso no significa que no tengamos nada que ver con otros cristianos o iglesias. Y eso no significa no escuchar a cualquier persona fuera de la iglesia. Un profeta de fuera de la iglesia podría venir y decirnos algo que necesitamos saber. Y tenemos vínculos fraternales con otros cristianos e iglesias. Pero ninguno de esos lazos es tal que alguien fuera de la iglesia pueda decirnos qué hacer. Vamos a Cristo a través del Espíritu Santo y oramos. Y buscamos la mente del Señor. Y si tuviéramos un voto dividido sobre algo, no seguiríamos adelante. Tenemos que saber que hay otra forma. Sin embargo, volvemos a preguntar, pensamos, oramos y dejamos que nuestros líderes lo analicen más a fondo y volvemos a reunirnos hasta que tengamos la mente del Señor. Algunos de mis momentos más emocionantes y experiencias en los últimos años han sido momentos en los que oramos sobre algo que no teníamos claro y el Señor nos habló a todos en la iglesia. A veces a través de una palabra inesperada de un miembro y sabíamos que este era el camino de Dios y teníamos que caminar en él. Sales de una reunión como esta diciendo que ha sido bueno estar allí. Eso es organización. Porque no vino de nosotros, fue organizado por el jefe de la iglesia.
Así es como debe ser siempre. Bueno, este es mi mensaje para esta noche. ¿Es la iglesia una organización o un organismo? Ambos. Porque un organismo no puede sobrevivir a menos que esté organizado. Pero si es solo una organización con un montón de hormigas humanas ocupadas en un pequeño hormiguero, está terriblemente muerto. Y anhelo ver una iglesia organizada según la guía del Espíritu Santo, con cada vela puesta para atrapar los vientos del cielo. Si pudiera cambiar y volver esta mañana y cambiar el dibujo y la imagen, el sermón para los que no estuvieron aquí fue sobre Elías y el altar del Monte Carmelo. Él puso las piedras juntas, él restauró el altar, puso la madera en orden en el altar, puso los trozos del buey sobre el altar y cavó una zanja de 1 metro de ancho alrededor del altar. Todo organizado, todo ordenado. A Dios no le gusta el caos, no le honra el caos. Pero luego, cuando lo tuvo todo construido y organizado, dijo: Señor, envía el fuego porque sin eso, esto no es nada. Bueno, estamos teniendo muchos comités para el nuevo centro en Milmed. Estamos organizando esto hasta el último picaporte. Pero cuando terminemos, queremos orar y orar de nuevo y orar otra vez. Señor, envía el fuego. Cuando venimos a nuestra reunión de la iglesia el jueves por la noche, no vamos a dejar que las emociones de la carne dicten nuestras palabras. Vamos a venir y decir: Señor, ¿qué quieres decirnos? Ayúdanos a ser obedientes. Oremos. Padre, te damos las gracias por guiarnos en tu palabra. Nos has dicho no solo cómo comportarnos como individuos, sino cómo comportarnos juntos. Te rogamos que nos guíes así por tu Espíritu, que la organización de esta iglesia aquí pueda ser de acuerdo con el patrón dado en el monte, que sea según tu voluntad, para que no perdamos tiempo y energía en maquinarias inútiles, que sea como un negocio, porque el negocio del Rey requiere prisa, y que estemos lo mejor posible para ti, que nunca te ofrezcamos menos que lo mejor. Estamos a tu disposición para que seamos un canal de bendición para el extraño, al visitante, al vecino, a cualquiera que escuche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.